Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Monsegur y quiero agradecerle a Pedro Favarón el espacio para esta reflexión entre poesía, escritura y naturaleza. Bueno, contarles un poco de mí. Yo nací en España y hace muchos años que vivo en Argentina. En Argentina me formé y en Argentina es donde desarrollo la mayor parte de mi profesión. Soy profesora en letras, licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires. He transitado espacios educativos de todos los niveles, primarios, secundarios y universitarios. Y actualmente, hace 3 años, coordino un espacio de creatividad y escritura, de talleres y edición de libros que se llama Me Vas a Escribir. Ahí en esos espacios la reflexión sobre el lenguaje es constante. Y porque claro, al estar en permanente movimiento con la escritura, ¿no? Y las palabras, uno llega a preguntarse, ¿no? Y a compartir con colegas determinadas dimensiones del lenguaje, ¿no? Porque es verdad que hay lugares donde el lenguaje no alcanza, no llega, y es ahí donde aparece el silencio, ¿no? Sí nos parece interesante, ¿no? La reflexión acerca de restablecer nuestra relación con el lenguaje. Restablecer nuestra relación en el lenguaje para que éste vuelva a ser cristalino, claro. Estamos en épocas de mucha confusión, de sobresaturación de información, de múltiples puntos de vista, y muchos de esos puntos de vista sin fundamentos, ¿no? Sin una palabra clara que lo sostenga. Entonces, es un buen momento para volver a cultivar nuestra relación con nuestro propio lenguaje, ya que mi lenguaje tampoco es el mismo que el lenguaje de otra persona. Entonces, también volver a mirar con detenimiento las palabras. Las palabras tienen como una vida propia, podríamos decir. La palabra calma, por ejemplo, qué bonita palabra, calma. Cuando alguien nos dice calma, pasan cosas con esa palabra. Mismo con la palabra te amo, pasan cosas con esa palabra. ¿Y qué pasan con otro tipo de palabras? Bueno, volver a eso, ¿no? Porque ya se sabía, en los textos antiguos se habla, ¿no? De este poder de la palabra. De hecho, podemos bendecir o maldecir. Es un mundo bien bonito como para volver a poner conciencia y claridad acerca de ello. La palabra entonces, ¿no? Como los orientales, esta cuestión del mantra, la palabra tipo mantra, que tiene como un poder. Y bueno, con respecto a estas cuestiones de la naturaleza y el lenguaje poético, por supuesto que hay manifestaciones artísticas y poéticas de todo tipo. Sin embargo, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Encontrarme con la naturaleza, ¿no? Y ha sido un modo muy particular de entablar un tipo de relación, ¿no? Mi lenguaje poético, mi búsqueda estética que se ha encontrado en la naturaleza, desde muy pequeña de hecho, me ha ayudado a entablar como una relación con el mundo que me rodea. Eso en primera instancia, ¿no? Como poner la mirada en determinados fenómenos, determinadas sensaciones que trae el entorno, me generan otro modo de estar en el mundo. Hoy en día ocurren muchas cosas, ¿no? En hábitats bien urbanos, como son las ciudades, se establece un ritmo determinado, que se va a ir acelerando, ya está muy acelerado y va a ir acelerándose cada vez más. Donde las relaciones humanas están cambiando muchísimo y están cambiando muy rápidamente. Entonces la naturaleza aparece ahí con otro espesor, ¿no?
con otro espesor del tiempo. Y cuando yo les cuento estas cosas, pienso de determinados rincones, esquinas de mi ciudad de Buenos Aires, donde son muy álgidos, o sea, esquinas de mucho movimiento, de mucho tránsito, ¿no? Como esas esquinas neurálgicas. Y de repente, digamos, si uno se ubicara ahí y mirara el cielo, ¿no? Y contemplara una paloma, ¿qué pasa? Es como que entra uno en otro tiempo, en otro espesor, en otra profundidad. Bueno, ese es el espesor de la naturaleza. Casi, me voy a animar a decirlo, ¿no? Casi como si el tiempo de las ciudades fuera un artificio, ¿no? Y hubiese otro tiempo que fuera más real, más allá del tiempo como convención, pero como si hubiese un movimiento que fuera más real y otro movimiento que fuera más artificial. Para mí ver, hoy en día es muy patente la búsqueda de belleza en mí y la búsqueda de armonía, la necesidad de armonía. Desde mi perspectiva, desde mi vivencia, dejarme acelerar por los tiempos de las ciudades, por los tiempos de la jornada laboral, por los días festivos de la sociedad de consumo, lejos de acercarme a la belleza. Me alejaron y me han provocado mucha ansiedad. Entonces, sí, yo encuentro otro tiempo, otro modo de estar en el tiempo y otras profundidades y claridades en el contacto con la naturaleza. Y considero que eso ya mismo interpela al lenguaje poético. Otra dimensión del tiempo, otra claridad, ya eso ya me interpela para el trabajo con el lenguaje poético. También pensaba esto, ¿no? Otra imagen. ¿Qué hace un hombre solo a altas horas de la madrugada en una esquina de alguna ciudad? Un hombre solo. O mujer. ¿Qué hace un hombre o una mujer sola a altas horas de la madrugada en algún espacio inundado por la naturaleza? Las situaciones son muy diferentes, aunque los elementos sean muy cercanos. Pasan cosas distintas, hay paradigmas diferentes. Creo que eso ocurre porque en la naturaleza hay un lenguaje oculto y es bonito acercarnos para intentar comprender. También creo que la naturaleza puede aportarnos muchas pociones para las soledades que sufrimos en las urbes, y también algo del éxtasis y la contemplación que necesitamos. Como humanos, como cantores, como juglares, nuestra vida es finita. Pero, ¿qué pasa con la vida del viento? ¿Y la vida del río? ¿De la montaña? La dimensión cambia. Y sin embargo compartimos esta casa, ¿verdad? Este espacio. Y maravillosamente, curiosamente, en este instante ocurre un intercambio. Yo aquí tengo un río al lado. Está ocurriendo un intercambio entre el río y yo. Y estar conscientes de eso. Está ocurriendo un intercambio entre el sol y yo, entre el aire y yo, entre yo y el aire, y entre yo y el... Entonces, estamos juntos, ¿verdad? Esa dimensión no solo es misteriosa, sino que es muy poderosa. Y a mí particularmente me gusta sentirme pequeña frente a esas inmensidades. Tengo muchísimo por andar, muchísimo por afinar, mucha sensibilidad por recorrer y también recuperar un lenguaje que yo creo que traía al nacer. Hay una... digamos, que traía la serie que fuimos olvidando por los tiempos urbanos que nos impusieron. Pero encuentro en el contacto con la naturaleza que lo mismo puede ser la naturaleza del cuerpo, las naturalezas de las emociones, ese encuentro entre naturaleza y poesía, una expresión estética que puede traernos mucho refinamiento al espíritu y muchísimo aprendizaje. No estamos solos, ni somos mejores que otras especies. El llamado es a la voz de la tierra, volvernos vaquianos, volvernos narradores
de historias de nuestra tierra. Creo que en ese lenguaje poético lograremos entendernos mejor a nosotros mismos como especie y a todo lo que nos rodea, y que está en comunión, estamos en comunión. Bueno, muchas gracias. Me gustaría ahora leerles algunos poemas de mi nuevo libro, Pequeño Gran Río, que se publica por Espacio Hudson. Pequeño Gran Río es el modo en que encontré para nombrar al río Luján y a veces al río Paraná, los ríos muy caudalosos de aquí, de la provincia de Buenos Aires, y que remontando aguas para arriba ya empiezan a comunicarse con los otros ríos de nuestro continente americano. Río adentro viene agua limpia, agua de beber, agua dulce llena de barro, rica, refrescante, sonora. Esa es el agua del río. Una ternura se mueve y trae la corriente, que inunde, que no se vaya, que se quede. La serpiente del pequeño gran río descansa en una cueva del canal. Se hace invisible a los hombres que le temen, come lo que encuentra. Se abre paso entre la vida y el silencio de su mundo. Potente anfibio, poderosa madre, enroscada en el centro de algún camalote, se deja llevar hacia nuevos territorios, hacia cuerpitos dormidos que aguardan su protección. Pequeño gran río inunda el horizonte. Hombres y mujeres esperan desde el agua la luna llena y luego la luna menguante. La libertad se asoma y es hija de esos hombres. La luna continúa su viaje circular, crece y decrece. Puros diamantes se espejan y yo respiro, soy diminuta. Vivo al lado del río y el río es mi húmeda casa. Veo cómo sube y baja el agua, el ritmo de las sudestadas y lo que se siente cuando va a llover. Por primera vez estoy diferenciando entre el agua sucia y el agua dulce llena de tierra. Donde vivo no puedo bañarme. Muchas embarcaciones van y vienen por las corrientes vivas que conectan la isla con el continente. No puedo sumergirme, ni siquiera encontrar el límite de las palabras, lo que digo y dejo de decir, hasta dónde pude tocarte con las palabras que salieron de mi boca y que ahora aprendo a que salgan amorosamente, como una energía que da felicidad, que restaura la boca, el sonido, el río a mi lado. Cada mañana, pequeño gran río, es la neblina, la limpieza profunda que las almas necesitan. Sos la muestra del hechizo. El poema es una flor que se abre en el corazón del misterio. Me besa las manos, sopla para que alivie y regale mi vida a la vida. Todo lo que escribo ya fue dicho antes. Yo solo vuelvo a traer el susurro del agua y el brillo del sol sobre el pequeño gran río, río de diamantes. La tierra que acompaña al pequeño gran río es tierra de colibríes. Aquí los pájaros son casi mudos, pero monte adentro, bien adentro, se reconoce el vuelo del colibrí por su sonido zumbante y guerrero. Su silencio de los que por aquí andan no hace que se los ame menos, porque amar no depende del otro. Al contrario, a todos gustan los colibríes. Muestran los caminos del viento y se entregan con vibrante aleteo a su vuelo. Son pájaros de bonita elegancia, de eterno recordar y profundo presente que traen los cuentos del aire y los espíritus. Mi casa es su tierra, tu casa es su tierra, las flores esplendorosas de las arterias del río, el néctar del corazón
iniciado en la belleza, las plumas del cuerpo caliente y mágico, acá, en el pequeño gran río. Muchísimas gracias.